Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. Ha sido un año difícil para América Latina en materia de derechos humanos. Reportes de ejecuciones extrajudiciales y tortura en Venezuela, persecución a la disidencia en Nicaragua, presos políticos en Cuba y un controvertido plan de seguridad en El Salvador son algunos de los temas que hicieron sonar las alarmas en la región. En esta última edición del año de la entrevista hacemos un balance sobre estos y otros temas y para ello recibimos hoy en el programa a Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien nos acompaña desde Washington. Señora Gubertus, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de Deutsche Welle. ¿Cómo es el balance que hace usted sobre el estado de los derechos humanos en la región al final de este 2023, señora Gubertus? Bueno, como decías, ha sido un año muy difícil. Yo diría que hay al menos dos tendencias bien particulares de este año. Por un lado, una restricción del derecho al voto, a la participación política. Lo vimos al inicio del año con la toma del Capitolio en Brasil, la forma en la cual el bolsonarismo, muy inspirado por el trumpismo en Estados Unidos, buscó desconocer resultados electorales. Y eso siguió a lo largo del año, por ejemplo, en Guatemala, con inhabilitación de 3 candidatos presidenciales, el Ministerio Público tratando de evitar que Bernardo Arévalo tome posesión ahora a comienzos de este año y ahora recientemente en Perú, con desde la Fiscalía, desde el Congreso, la búsqueda del control de la Junta Nacional de Justicia en la práctica para poder controlar el jurado electoral y alterar derecho al voto, derecho a la participación política. Ese es un fenómeno grueso. El otro es, ya lo decías, surgimiento de movimientos autoritarios, sin duda Salvador el mejor ejemplo, en donde la incapacidad de las democracias para proveer, por ejemplo, seguridad, para resolver problemas económicos como en Argentina, le está dando espacio, caldo de cultivo para el crecimiento de autoritarismos. Usted dice voto, participación política, autoritarismo, son temas que preocupan en la región, pero hay un tema también que afecta a cientos de miles de latinoamericanos y es la migración. ¿Qué tan preocupante es la situación para usted en materia de derechos humanos en este sentido? Es muy preocupante. Más de 500.000 de personas han cruzado este año el tapón del Darién. Hemos documentado allí desapariciones, torturas, violencia sexual. Los migrantes constantemente son sometidos a distintos tipos de ultrajes, desde ser hurtados hasta este tipo de violaciones a derechos humanos. Y lo que encontramos en nuestro reciente informe es que de manera muy desafortunada las políticas migratorias de Estados Unidos, que han externalizado el control de la migración, buscando que países como México, como Guatemala impongan visas, no solo no han reducido el número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, sino que los han empujado a lugares mucho más peligrosos como el Darién, generando además una, digamos, fuente de fortalecimiento de grupos de crimen organizado como el Clan del Golfo en Colombia, que hoy controla las rutas migratorias, recibiendo casi 70 millones de dólares al año por cuenta de este negocio ilegal. El tema migratorio y la situación humanitaria de los migrantes tiene mucho tiempo ya en la agenda de la región, pero ¿qué políticas se necesitan en los países de origen para que se reduzca notablemente el número de migrantes? Bueno, lo primero es reconocer que pasamos a ser una región en donde tenemos una ola migratoria y la política no necesariamente es reducir esos flujos migratorios. En los últimos 15 años pasamos de 7 millones de migrantes a 15 millones de migrantes. Esos flujos van a seguir existiendo y lo que necesitamos son pasajes legales y seguros para que los migrantes puedan llegar a sus zonas de destino. Por supuesto, es fundamental resolver problemas, usted lo decía antes, en Venezuela, en Haití, en Ecuador, que son hoy las principales nacionalidades, por ejemplo, que están cruzando el Darién y están cruzando, en el caso de Venezuela, por un régimen completamente dictatorial, un colapso de su economía, en el caso de Haití, por un Estado absolutamente fallido y el control constante de las pandillas, en el caso de Ecuador, por una tasa de homicidios que se triplicó en el último año. Esos problemas de fondo hay que resolverlos, pero hay que entender que la migración existe, va a seguir existiendo y la política no debería ser cómo evitar la migración, sino cómo proteger los derechos de los migrantes y cómo integrarlos social y económicamente, además entendiendo que históricamente la migración ha nutrido las culturas y genera crecimiento económico. Señora Gubertus, usted acaba de mencionar a Venezuela y ha dicho Venezuela una dictadura.
Sin embargo, Estados Unidos ha levantado algunas de las sanciones contra este país en los últimos meses. En este mismo diciembre se lograron acuerdos para canjear presos entre Washington y Caracas. La oposición negocia desde hace meses con el régimen la celebración de elecciones presidenciales el año próximo. ¿Ve usted una mejoría en cuanto al respeto de los derechos humanos en ese país? No, yo creo que lo dice muy claramente la misión de establecimiento de los hechos establecidas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha habido una mutación del tipo de violaciones. Pasamos históricamente de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, a digamos, una forma en donde lo que hace el régimen es mandar la señal de que todavía tiene ese poder de coerción, pero no necesariamente lo ejerce siempre, sino que amedrenta. La dictadura está ahí, está viva y genera una represión brutal. La discusión es cómo es más efectivo lograr una transición hacia la democracia. Y yo creo que con razón los países de la región, Estados Unidos, han pasado de una política fallida de aislamiento, esta idea de que el régimen iba a colapsar simplemente si lo aislaban, a una visión de poder incluso tener conversaciones con un régimen dictatorial como el de Maduro. Lo que está a prueba ahora es que Maduro cumpla con lo que ha acordado. María Corina Machado ha dado un paso fundamental como candidata a la oposición, que es buscar poder tener esa habilitación a través del procedimiento creado. Si el régimen se opone a esa habilitación, desafortunadamente habría fracasado el proceso de negociación. Pero, insistimos, si ahí en la conversación hay pasos hacia garantías electorales, es un paso en la dirección correcta para retomar la democracia venezolana. Y hablemos ahora de otro de los países también autoritarios, que tienen regímenes autoritarios en la región, Nicaragua. ¿Cómo ve usted la situación en ese país? Hoy Nicaragua es el país más cerrado de América Latina, es una especie de Corea del Norte en nuestra región. Más de 3.500 organizaciones de sociedad civil cerradas, clausuradas, más de 220 presos políticos a quienes se les usurpó su nacionalidad, se les quitaron sus propiedades, se les quitaron incluso sus títulos para poder practicar en otros países sus profesiones. Es día tras día un régimen más aislado. Nos preocupa muchísimo que los países de la región, independientemente de ideología, han decidido de alguna manera que Nicaragua es cierta especie de caso perdido, en donde lo que usan, digamos, su política exterior para chulear, que reprochan la violación a derechos humanos en Nicaragua, pero no hay realmente un esfuerzo serio por buscar una transición de vuelta hacia la democracia. Hemos creado un grupo de amigos con distintas organizaciones locales en Nicaragua, víctimas, buscando que los países pasen del reproche, de las palabras, a tratar de construir un proceso, al menos de conversación, que busque un proceso de transición de vuelta hacia la democracia en Nicaragua. Usted dice que Nicaragua es el país más cerrado de la región. Cuando le escuché decir eso, inmediatamente pensé, ¿y Cuba? A mediados de este año, la Unión Europea hizo una serie de exigencias en el marco de las relaciones bilaterales con Cuba que quedaron en nada. Es Cuba, por así decirlo, una vía muerta. ¿Hay esperanzas aún para los cubanos? Cuba sigue siendo uno de los casos más difíciles de América Latina, más de 1.000 presos políticos después de las protestas que como resultado del COVID sacaron a los jóvenes a la calle, artistas que tan solo por cantar una canción como Patria y Vida están aún presos de manera injusta, sin debido proceso. Es además un país en el que luego de la pandemia hemos visto una reducción de la expectativa de vida, hemos visto un incremento de la mortalidad infantil, es decir, no solamente hay represión de derechos civiles y políticos, sino también deterioro de derechos económicos y sociales que históricamente habían sido la bandera de Cuba. Queremos poder hacer más trabajo en Cuba y esperamos que haya oportunidades para hacerlo, pero seguimos muy preocupados con la situación de los presos políticos y sin duda la situación económica de los habitantes de la isla. Señora Gubertus, es inevitable en esta entrevista no hablar de El Salvador y su estrategia para acabar con las pandillas en ese país. ¿Cómo evalúan ustedes la situación en el país gobernado por Nayib Bukele? Hemos producido el año pasado un informe muy robusto, más de 73.000 personas privadas de la libertad en el marco de ya casi 2 años de estado de emergencia. Durante ese estado de emergencia ha habido suspensión de derechos constitucionales. Eso ha implicado que varias de estas personas han documentado ser juzgadas en audiencias de más de 500 personas, sin acceso a abogado, sin posibilidad de hacer una defensa individual.
De estas 73.000 personas, ninguno de los adultos ha sido juzgado. Es decir, es un proceso de encarcelamiento masivo, pero no hay realmente un proceso judicial de desarticulación, digamos, de las pandillas que pueda esclarecer sus rutas de abastecimiento de armas. De hecho, los números de incautación de armas son bajísimos en el caso de El Salvador. Hemos documentado casos de torturas, casos de más de 170 personas que han muerto en cautiverio sin explicación del gobierno de Nayib Bukele. Por supuesto, además, casos también de desapariciones forzadas. Ya más de denuncias de 2.000 menores de edad perseguidos penalmente como adultos con suspensión de sus derechos constitucionales y estamos indagando en más detalle el tipo de violaciones a derechos humanos al que han sido sometidos. Bukele nos ha puesto en una especie, digamos, de diatriba que tendremos que escoger entre seguridad y derechos humanos. Y ese es un falso dilema. Es posible tener políticas de seguridad efectivas y protectoras de derechos humanos. Es cierto que en el fracaso del pasado de muchos de los gobiernos democráticos en El Salvador estuvo siempre el hecho de que no había realmente una política efectiva para combatir a las pandillas que pudiera proteger a la ciudadanía frente a la extorsión, frente a los homicidios. Pero esta manera de hacerlo no es sostenible, es violatoria de derechos humanos y en el largo plazo no está desarticulando la operación de esas estructuras de crimen organizado. Otro de los países que dio mucho de qué hablar este año es Perú, señora Gubertus. En este mes de diciembre de 2023 se cumplió un año del intento de golpe de Estado por parte del entonces presidente Pedro Castillo. ¿Cree usted que el país ha mejorado en materia de derechos humanos desde la salida de Castillo y desde la llegada entonces de Dina Boluarte al poder? La crisis peruana es dramática porque tristemente es cíclica. Venimos, como usted dice, del inicio del año con un intento de golpe de Estado por parte de Castillo. Inicia una fase en donde no las instituciones respetan el proceso. La vicepresidenta Boluarte en ese momento asume y empieza un proceso de represión brutal de la protesta. Nosotros documentamos desde Human Rights Watch más de 40 muertes a manos de fuerzas de seguridad, policía y fuerzas militares directamente involucradas. A hoy todavía no ha habido procesos de investigación, juzgamiento y sanción efectiva de estos casos a pesar de la creación de un grupo de fiscales. Pero quizás lo más preocupante es que a lo largo de este año, en ese contexto, hubo un deterioro adicional de la institucionalidad peruana. Mientras esto sucedía, al mismo tiempo, desde el Congreso peruano se llevaban a cabo procedimientos políticos para atacar a la Junta Nacional de Justicia, que son quienes disciplinan a los jueces y nombran a los jueces, para atacar al Jurado Nacional Electoral, para destituir a una exfiscal general de la Nación simplemente por sus posiciones y desde la Fiscalía General de la Nación, destitución de fiscales anticorrupción, por ejemplo. Un proceso de deterioro institucional en donde, digamos, la mirada estaba puesta sobre lo de Castillo, sobre las protestas y al mismo tiempo, desde el Congreso, desde la Fiscalía, un proceso de erosión de las instituciones. Es un tipo distinto de autoritarismo, más parecido a lo que hemos visto en los últimos años en Guatemala, en donde no es un autoritario en el Ejecutivo, sino una especie de pequeños poderes en el Congreso y en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que empiezan a usar ese poder para terminar de erosionar las instituciones y para evitar que les investiguen a ellos mismos por casos de corrupción. Señora Gubertus, vamos en esta entrevista de desesperanza en desesperanza. Dígame usted, ¿perfila una mejoría en la materia de derechos humanos en el año que está por comenzar? Mi esperanza está puesta, Johan, en la sociedad civil. Hemos visto en América Latina organizaciones de sociedad civil fuertísimas, de mujeres, indígenas, líderes afro, comunidad LGBT, campesinos que resisten en medio de las adversidades, que a pesar de las dificultades logran triunfos, defienden espacios, defienden el medio ambiente en sus territorios. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que América Latina, a pesar de este tipo de deterioros democráticos, no colapse. Ahí está mi esperanza digamos, me alegra que me hagas esa pregunta porque sin duda creo que tenemos la esperanza de tener una sociedad civil que resista ante este tipo de embates. Tenemos el ejemplo también de Guatemala, instituciones deteriorándose y un presidente electo democrático que quiere realmente luchar contra la corrupción en su país. Yo creo que ahí hay semillitas de cierta esperanza en nuestra región. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, señora Gubertus, organizaciones como la que usted representa no cesan de hacer llamados para que se respeten los derechos humanos en la región. Preparan informes, difunden comunicados cada vez que se reportan irregularidades. Sin embargo, la verdad es que muy poco o nada cambia. Tal parece que las coyunturas actuales exigen una reinvención del sistema de defensa de derechos humanos. Acudimos al fin de instancias como Human Rights Watch,
dadas las limitaciones que tiene para frenar los abusos en la región? Yo diría que no, yo diría que esta no es la primera vez que el movimiento de derechos humanos ha sufrido embates, ni que hablar de los 80 bajo las dictaduras. Sí que el movimiento de derechos humanos fue una víctima directa de represión, incluso, por supuesto, violenta. Cuántos líderes de derechos humanos detenidos, torturados, desaparecidos. Los líderes de derechos humanos y las lideresas en América Latina han pasado por esto antes, han resistido y han logrado transiciones efectivas, por ejemplo, de dictaduras a democracias. Yo creo que es una época difícil, pero sin duda no es el fin y es un momento para que hoy más que nunca el movimiento de derechos humanos resista y le muestre a la ciudadanía que no tiene que escoger entre seguridad y derechos humanos, no tiene que escoger entre desarrollo económico y derechos humanos, no tiene que escoger entre derechos humanos o lucha contra la corrupción. Es posible tener estados de derechos democráticos, protectores de derechos humanos, y lo hemos hecho en el pasado en América Latina. Difícil año para América Latina en materia de derechos humanos. Esperamos que 2024 sea mejor en este tema. Lo conversábamos con Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que nos recibió desde Washington. Señora Gubertus, muchas gracias y un venturoso año 2024 para usted. Igual para ustedes, muchas gracias.